La ciudad de Nueva York es la más rica del mundo y una de las más importantes. Es el centro financiero del mundo, donde viven más de 10 millones de personas en Wall Street y es el motor económico de Estados Unidos. Aquí se ha generado una riqueza sin parangón y es el hogar de casi 200 multimillonarios y de las familias más poderosas del mundo. Pero por primera vez en la historia, la ciudad de Nueva York se enfrenta a su declive. Estos últimos años han traído una serie de problemas catastróficos derivados de la pandemia digital y una serie de problemas financieros que tiene Nueva York. Nueva York se ha convertido en una ciudad absurdamente cara, asfixiada por la delincuencia y la pobreza, y es un lugar terrible para las personas que buscan el sueño americano. Gracias a los precios astronómicos aquí, tener una casa, un coche y una familia es un privilegio reservado solo para los ricos. Como consecuencia, todos estos problemas están llevando a Nueva York a perder el título de centro financiero del mundo, a ser una ciudad de menor importancia y una ciudad en declive. En 2021, Nueva York sufrió una pérdida de población de casi 400.000 personas. Aunque cualquiera pensaría que esto es principalmente gracias a las pérdidas causadas por la pandemia, la razón es una inmigración masiva. Es la primera vez en la historia que Nueva York ve emigrar a casi 1.000 habitantes al día. En este video analizaremos por qué el símbolo del capitalismo y las oportunidades está viendo su fin. La ciudad de Nueva York fue una de las más afectadas por la pandemia. Esta es la mayor caída vista en su historia, mucho más que la caída en la recesión de 2008 de menos del 1%. Esta crisis económica durante la pandemia fue un desastre. Al comienzo de la pandemia, 1 de cada 3 trabajadores había perdido su empleo, y esta cifra aún no se ha recuperado. Se calcula que 1 de cada 10 trabajadores sigue en paro. La raíz de este caos en el mercado laboral fue gracias a las quiebras de la noche a la mañana. Aquella oleada de turistas y consumidores en Nueva York desapareció gracias al confinamiento y al miedo que tenía la población a contraer el virus. Las industrias más afectadas aquí fueron las del entretenimiento y la hostelería, pero también otros servicios profesionales. Imagínese que, de la noche a la mañana, millones de personas fueron despedidas y se encontraron atrapadas en la ciudad más cara del mundo. Así es. Nueva York es actualmente la ciudad más cara del mundo, junto con Singapur. Por poner un par de ejemplos, el alquiler medio de un apartamento de un dormitorio es de casi $4,000 al mes. Y si no tienes dinero para vivir en el centro, en las afueras de la ciudad, pagarías casi $3,000 al mes por el mismo apartamento. Por no hablar de la compra. El precio del metro cuadrado en el centro de Nueva York es de casi $15,000, mientras que en las afueras de la ciudad es de casi $10,000. Y si decides llevar a tu pareja a una cena para 2, te costaría $100 en un restaurante normal. Y ojo, sin incluir los gastos de alcohol y propinas, porque en Nueva York, de media, una copa de vino cuesta unos $12. Así que imagínate lo terrible que sería si de repente te quedas sin trabajo. Los únicos que se beneficiaron de esta crisis fueron los ultra ricos y la gente que podía hacer el famoso teletrabajo. En este caso, las personas que podían hacer teletrabajo normalmente pertenecían al sector financiero o a otros servicios profesionales y tenían salarios altos. Pero este mismo teletrabajo fue una de las causas de la caída de Nueva York. La digitalización cambió por completo la situación de Nueva York. Antes, millones de inmigrantes de todo el mundo emigraban a Nueva York solo para vivir en la tierra de las oportunidades. Para poder disfrutar de estas oportunidades, era un requisito vivir en la ciudad y poder llegar al trabajo. Pero ahora que la digitalización no exige la presencia física en el trabajo, la ciudad de Nueva York perdió su atractivo. Es decir, imaginemos que la ciudad de Nueva York ha sido el motor económico de todos los Estados Unidos y es la capital financiera del mundo. Aquí hay gente que gana millones de dólares al año. El salario medio, para que te hagas una idea, en la ciudad de Nueva York después de impuestos es de casi $6,000 al mes. Pero ahora que la digitalización ha cambiado todo el panorama profesional, la gente puede ganar el mismo sueldo pero trabajando en una ciudad mucho más barata. Y eso es exactamente lo que ocurrió durante la pandemia. La gente prefirió irse de Nueva York a ciudades del mismo estado o de otro para vivir en un piso mucho más barato, más grande y más cerca de la naturaleza. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Tampa, Florida, el alquiler en el centro de la ciudad para una persona es de $2,000, casi la mitad que en Nueva York. Si quisieras comprar un apartamento aquí, pagarías casi $4,000, casi la cuarta parte que en Nueva York. Además, los gastos comunes y de ocio en Florida son de media la mitad que en Nueva York. Y en Florida puedes disfrutar del buen tiempo y de las zonas verdes.
Aquí la idea de tener una familia y todo el sueño americano es mucho más realista que en Nueva York. Otro efecto de la pandemia que provocó una gran migración fue la seguridad. Como ya he mencionado, la pandemia causó un miedo terrible en la ciudad. Nueva York es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, y la gente está muy cerca unos de otros. Así que la gente tenía miedo de infectarse hasta el punto de que no querían vivir en edificios porque pensaban que la misma ventilación era la fuente de contagio. Durante la pandemia, la delincuencia se disparó en Nueva York, a pesar de que había disminuido en las 2 últimas décadas. Durante la pandemia, la delincuencia se disparó debido a la difícil situación económica de los más pobres. Por lo tanto, este fue otro motivo que hizo que la gente abandonara la ciudad para irse a otros lugares. Pero la última razón que causó una gran migración de la ciudad de Nueva York fueron los impuestos y el hecho de que la ciudad está en bancarrota. La ciudad de Nueva York tiene los impuestos más altos del país. Una de las ventajas de Estados Unidos es que cada estado puede tener sus propios impuestos. Y en el caso de la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York tiene los impuestos más altos de todo Estados Unidos, incluso más altos que California, mientras que estados como Texas y Florida cobran casi la mitad en impuestos que Nueva York. Pero esto es a nivel estatal. La ciudad de Nueva York impone sus propios impuestos, lo que eleva aún más este nivel. Hay impuestos adicionales a los impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, y otros tipos de impuestos a nivel de la ciudad. Por ejemplo, una persona que gane $100,000 en la ciudad de Nueva York tiene que pagar más del 31% en impuestos, recibiendo $68,000 en su bolsillo. Mientras que en Florida pagaría un 22% en impuestos, lo que equivale a casi $10,000 más después del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, es obvio que la gente que puede trabajar desde casa dejaría Nueva York para vivir en Florida. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué son tan altos los impuestos en la ciudad de Nueva York? Pues resulta que tanto la ciudad como el estado de Nueva York están al borde de la quiebra. El estado de Nueva York es uno de los más endeudados de todo el país. Pero cuando llegó la pandemia, esta deuda se disparó a un récord nunca antes visto de casi $1,000 millones. Y debido a las repercusiones permanentes de la pandemia, se prevé que la deuda siga aumentando en los próximos años. Demos un paso atrás. La ciudad de Nueva York tiene los impuestos más altos del país, y a pesar de ello, también tiene una deuda gigantesca. Y la gran pregunta aquí es, si Nueva York tiene impuestos tan altos, entonces ¿por qué el gobierno de Nueva York necesita pedir dinero prestado? La razón es pagar el déficit público. Nueva York tiene un déficit crónico desde hace años. Así que para pagar tanto déficit, el gobierno de Nueva York tiene que pedir dinero prestado, lo que a su vez hace que los impuestos sean aún más altos. Reflexionando un poco sobre la historia de Estados Unidos, la razón por la que Nueva York atrajo a tantos inmigrantes de todos los rincones del mundo fue debido a las oportunidades económicas. Una de las primeras vistas que vieron estos inmigrantes fue la famosa Estatua de la Libertad, la estatua que simboliza la oportunidad, la libertad y el progreso en las tierras americanas. En la ciudad de Nueva York, la gente podía encontrar trabajos bien remunerados, disfrutar de un alto nivel de vida y también de las infraestructuras que ofrecía la sociedad. Pero la pandemia puso de manifiesto los grandes problemas que tiene Nueva York, que no pudo resistirla. Ahora la ciudad está viendo una emigración masiva de personas y empresas que contribuyen a la ciudad con sus impuestos. Este es, por desgracia, el principio del fin de Nueva York. El proceso de cambio ya ha comenzado, y tardará años en completarse. Pero el poder económico que tenía Nueva York pertenece ya al pasado. Nueva York está atravesando uno de los peores momentos de su historia. Tanto es así que miles de personas están huyendo de la Gran Manzana debido a los altos costes de vida. Además, los salarios no están aumentando, y es cada vez más complicado conseguir trabajo si eres inmigrante. Los neoyorquinos recién llegados ya no pueden sostener su estilo de vida. Ante esta situación, miles y miles de personas están optando por migrar a otras ciudades e incluso a países como Canadá o México, donde el costo de vida es mucho más razonable en comparación con sus ingresos. Según un artículo reciente, el salario promedio en Nueva York es de alrededor de $83,000 al año, lo que significa unos ingresos mensuales de $7,000. El costo de vida promedio está entre $6,500 y $1,500 mensuales para una familia de 2 personas. Por lo tanto, los neoyorquinos tienen un costo de vida extremadamente superior a su nivel de ingresos. Esto ha llevado a muchas personas a huir de la ciudad en busca de mejores oportunidades.
Pero esto es solo la punta del iceberg de todos los problemas que está atravesando Nueva York. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que la ciudad se estaba preparando para entrar en una crisis financiera. En un mensaje reciente, afirmó que Nueva York iba a tener grandes problemas financieros durante 2024. Por esta razón, pidió a los organismos municipales que redujeran sus gastos y recortaran en servicios. La crisis financiera de la que hablaba Eric Adams procede del déficit de 10.000 millones para 2020. De acuerdo con un informe público para el Plan Financiero de Nueva York, se espera que los ingresos totales disminuyan en 11.000 millones en el año fiscal de 2020. La situación fiscal de la ciudad había mejorado significativamente en 2022 debido a los ingresos fiscales superiores a lo previsto, las ayudas gubernamentales por la crisis sanitaria y los rendimientos récord de las pensiones. Sin embargo, el informe señaló que muchos de estos factores han empezado a revertirse, y se advierte que si estos factores no mejoran, va a empeorar mucho la estabilidad financiera de los habitantes de esta ciudad. En un artículo reciente del New York Times, se declaró que más de 300.000 familias de clase media han huido de Nueva York en el último año, lo que está afectando fuertemente a las rentas públicas. Es decir, más de 300.000 personas van a dejar de pagar impuestos en este estado. Al igual que ocurre en California, la clase política neoyorquina se ha asegurado de cobrar un sinfín de impuestos, regulaciones y restricciones que, con el tiempo, han demostrado ser un auténtico lastre para el crecimiento y el progreso de ambos territorios. Muchos trabajadores latinos en Nueva York incluso tienen que pagar hasta un 30% de impuestos cada mes, mientras que otros estados como Florida y Texas han abrazado el liberalismo económico y han obtenido excelentes resultados. Florida y Texas se han vuelto bastante atractivos para inmigrantes y han experimentado crecimiento económico. El desempeño de la economía de Nueva York ya lleva años mostrando signos de fatiga. La propagación de la crisis sanitaria solo contribuyó a acelerar el declive en esta ciudad. Además, Nueva York ha sufrido muchos confinamientos, lo cual ha lastimado enormemente a la economía de la ciudad e impulsado a cientos de miles de neoyorquinos a trasladarse a otras ciudades, donde es mucho más fácil trabajar, conseguir un buen salario y vivir en paz. Y es que no solo huyen las clases medias o las clases bajas. Más del 40% de la recaudación fiscal de Nueva York proviene del 1% de las personas más ricas que también están huyendo a estados como Texas. El gobierno progresista en la ciudad ha aumentado la presión fiscal, especialmente para la clase media que está pagando elevadísimos impuestos en la industria financiera, la cual es el pulmón económico de Nueva York desde hace décadas. También se puede observar una crisis inminente de empleo en Wall Street, donde la tasa de empleo ha disminuido en los últimos años. Pero esto no es lo único que está incentivando a la gente a escapar de Nueva York. El mercado inmobiliario también está al límite. Los precios han llegado a un promedio de $620,000 por casa si pretendes comprar, y a esto se suma un tipo de interés hipotecario elevado. Es imposible que las personas de clase media que viven en Nueva York puedan adquirir una casa. Muchas personas ya no pueden permitirse comprar ni alquilar una vivienda en Nueva York. Las ventas de inmuebles se redujeron un 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Desde febrero, las ventas de viviendas han estado disminuyendo consecutivamente, lo cual indica que Nueva York podría pronto estallar en una burbuja inmobiliaria de proporciones bíblicas. La migración que está sufriendo el estado de Nueva York es un fuerte problema que se debe también a una crisis humanitaria. La alcaldía de Nueva York ha designado miles de millones de dólares para poder acoger a millones de inmigrantes, pero ya no se están dando abasto. En octubre pasado, el alcalde Eric Adams declaró el estado de emergencia cuando muchos refugios comenzaron a llenarse alrededor de toda la ciudad. Muchos autobuses con inmigrantes están llegando a la ciudad de Nueva York tras pasar la frontera en Texas o Arizona. Esto ha ejercido presión en la oficina del alcalde para poder declarar el estado de emergencia. Las autoridades aseguran que se trata de una cifra jamás registrada en todos los refugios, y es que, por ley, Nueva York debe dar refugio a cualquiera que lo solicite. Esto dificulta muchísimo más la situación fiscal de la ciudad. Mientras tanto, los ingresos se siguen reduciendo con la salida de miles de personas que están huyendo. Otro dato alarmante es el aumento continuo de las personas sin hogar y de la delincuencia. Muchísimos vagabundos están deambulando por Nueva York. De acuerdo con la estrategia de inversión global, Gabriela Santos de Morgan dice que muchas personas en Nueva York están sin techo y son prácticamente vagabundos. El desplome de los salarios respecto a la inflación, además del aumento de los precios de la vivienda, está provocando una mayor huida de personas de Nueva York. Este
Este es el cóctel perfecto para dejar una ciudad completamente vacía y deteriorada económicamente. Pero, ¿qué opinas acerca de la situación que está viviendo Nueva York? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte cada video que subimos a diario. Nos vemos hasta la próxima. El video menciona que la situación en Nueva York podría ser similar a la de Detroit, pero es importante tener en cuenta que cada ciudad tiene sus propias circunstancias y que no necesariamente se puede hacer una comparación directa entre ellas. Por otro lado, es cierto que los altos costos de vida y la falta de oportunidades laborales son problemas que afectan a muchas personas en Nueva York y que han llevado a la migración de muchas familias de clase media. Sin embargo, también es importante destacar que Nueva York sigue siendo una ciudad con una gran diversidad de sectores y oportunidades, y que sigue siendo uno de los principales centros económicos y culturales del mundo. Además, a pesar de la situación financiera de Nueva York, la ciudad ha estado trabajando en la implementación de políticas y programas para ayudar a las comunidades más afectadas por la crisis económica. Por ejemplo, el programa de vivienda asequible busca proporcionar viviendas asequibles para las personas de bajos y medianos ingresos en la ciudad. Aunque la situación en Nueva York es difícil, es importante recordar que siempre hay esperanza y que se pueden tomar medidas para mejorar la situación. La ciudad ha enfrentado crisis financieras en el pasado y ha logrado recuperarse. En conclusión, la situación financiera de Nueva York es preocupante, pero no es el fin de la ciudad. Hay muchas oportunidades y recursos disponibles para ayudar a las personas y a las empresas a superar la crisis económica. Es importante estar informado, pero también es importante mantener una actitud positiva y trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos los neoyorquinos. Nueva York ha soportado un temporal de calamidades en los últimos años. La ciudad ha sido especialmente golpeada por la parálisis de su economía durante la pandemia. Las medidas de confinamiento en Nueva York fueron más severas y prolongadas que en otros estados del país. El grave daño causado al turismo, el empleo y los ingresos fiscales ha llevado a la ciudad al borde de una grave crisis de recursos. Además, las autoridades también luchan por manejar una crisis migratoria y más crímenes cada día. Este año se espera una disminución en los ingresos por impuestos comerciales, y se calcula que la renta personal y los ingresos fiscales relacionados van a caer en lo que sería la mayor caída en 12 años. El mercado inmobiliario de oficinas comerciales se ha visto gravemente afectado por la nueva modalidad de trabajo desde casa. A todo esto se suma el lamentable hecho de que Nueva York no ha recuperado los empleos que perdió durante la pandemia. Ante estos abrumadores datos, todos nos preguntamos qué pasó con Nueva York. La ciudad es uno de los lugares más reconocidos del planeta, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme. Hace apenas 3 décadas, Nueva York era reconocida por su influencia en el mundo de la moda, la cocina gourmet, el arte y la cultura pop. Era un faro para la libertad y la inclusión, donde personas de todo el mundo acudían en busca del anhelado sueño americano. Nueva York era percibida como una ciudad que ofrecía igualdad de oportunidades como recompensa para quien estuviera dispuesto a dar a cambio esfuerzo y perseverancia. Desde mediados del siglo XIX, sus políticas de estímulo a la creatividad emprendedora llevaron a que muchos de los inventos del mundo moderno se hicieran realidad en la ciudad de Nueva York. Para el año, Nueva York tenía la tercera economía más sólida de Estados Unidos, solo por detrás de Texas y California. Ese año, el aporte de Nueva York al Producto Interno Bruto del país fue de un impresionante 8%. Luego llegó el COVID-19 y convirtió a Nueva York en uno de los epicentros del brote. La pandemia terminó agravando todos los problemas que ya tenía Nueva York, y eso unido a la total paralización económica y un largo confinamiento terminaron por afectar gravemente el modo de vida de los neoyorquinos. Varios sectores han sido severamente afectados con la crisis. Aún así, Nueva York lucha duramente por recuperarse económicamente. Un ejemplo claro es la cantidad récord de empleos que se generaron en el verano del año. Ese año, se generaron casi 500,000 puestos de trabajo mientras la ciudad recibía a 67 millones de visitantes. Esta cifra cayó a 404,000 en el verano siguiente, una caída del 15%. Otra cifra desalentadora con respecto a la ocupación hotelera indica que 19,000 habitaciones permanecieron cerradas. La falta de trabajadores en las oficinas se refleja en los restaurantes, cuya clientela ha bajado enormemente y el flujo de actividad disminuye porque son muy pocos los empleados que ahora acuden a almorzar o comprar algo rápido para llevar. Además, el trabajo remoto llegó para quedarse, lo que lleva irremediablemente a que los niveles de empleo actuales se mantengan por años. Esto último ha sido reseñado en un informe sobre empleo emitido por el Banco
Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Las industrias de alimentos, hotelería y entretenimiento han sido las más afectadas, con 3 de cada 4 de sus trabajadores reportando ingresos laborales perdidos, mientras que casi la mitad, 49% de todos los trabajadores de la ciudad de Nueva York perdieron ingresos laborales desde marzo de 2020. El desempleo sigue en aumento, con 167,000 empleos perdidos durante la pandemia que no se han podido recuperar. Además, existe un alto riesgo de que la economía de los neoyorquinos siga deteriorándose mientras se apoyan cada vez más en el uso de las tarjetas de crédito. Con todo este desalentador panorama, ¿cómo hacen los neoyorquinos para llegar a fin de mes? Esta información se basa en un estudio desarrollado para la población por Columbia Centro de Investigación. Cuando llegó el virus, llegó el miedo y se extendió por la ciudad. Lo impensable sucedió y una ciudad de Nueva York vacía y desierta se hizo realidad. Cuando miles de empresas cerraron sus operaciones, los trabajadores se encontraron de pronto en casa, sin saber si recibirían otro cheque o si serían capaces de pagar la renta, comprar comida o pagar los servicios. Pagar el alquiler en Nueva York es un notable desafío, y más cuando 2/3 partes de los habitantes de la ciudad viven alquilados. Los precios de la vivienda son extremadamente caros. El precio promedio de la vivienda en Nueva York es de $755,000. De acuerdo con los datos de Property Concierge, en Manhattan, ese precio sube a $1.1 millones en promedio. En Houston, James, el precio promedio es de $345,000, es decir, un 55% menos. En Richmond, Virginia, antes de la pandemia, se conseguían casas por un precio promedio de $300,000. El 10% de los neoyorquinos acudían a las despensas de alimentos o food pantries para aliviar un poco su alto presupuesto. Estas despensas son centros de distribución que proporcionan comidas preparadas o comestibles a cientos de personas cada semana. En el último año, se reporta que 1/3 de los neoyorquinos ha recibido comidas gratis o víveres que provienen de despensas, centros de caridad o iglesias. Se ha registrado que casi la mitad de los residentes del Bronx visitan una despensa de alimentos regularmente. ¿Te ha sorprendido saber que la ciudad de Nueva York se encuentra en este estado? Si es así, por favor, deja tu comentario. Nueva York enfrenta actualmente una crisis migratoria que le cuesta a la ciudad el sorprendente monto de alrededor de $600 millones al año, según cifras del organismo de control fiscal. Ese es el elevado costo necesario para poder brindar refugio, educación, atención médica y asistencia legal a miles de solicitantes de asilo que llegaron en los últimos meses. 17,000 refugiados llegaron a Nueva York desde diversos países solicitando asilo. Ante esta situación fuera de control, las autoridades no tuvieron más remedio que ubicarlos en albergues o en hoteles en la ciudad. En septiembre, el alcalde Adams le pidió al presidente Biden $500 millones para hacer frente a la crisis migratoria, pero es poco probable que llegue ayuda federal. Según un memorando que acompaña al informe, en septiembre, el alcalde Adams anunció el cierre de las instalaciones construidas para los migrantes en la isla Randa. En su lugar, escogió el Hotel Watson en pleno Manhattan para reubicarlos. Como es natural, este acto generó preocupación entre el público, sobre todo porque se preguntan acerca del gasto que se ha generado al construir y luego desmantelar estas instalaciones. El crimen en Nueva York se disparó con cifras realmente alarmantes, casi un 60% en febrero de este año en comparación con el mismo mes de 2021. Esto ocurría mientras el alcalde Eric Garcetti implementaba su plan para combatir la violencia armada y el crimen en la ciudad. La cifra más perturbadora la obtuvieron los asesinatos, que se incrementaron en un 10%. Según el informe de delitos del FBI, los más comunes son los delitos contra la propiedad, que incluyen hurto, robo de automóviles y robo a mano armada, así como delitos violentos que incluyen asesinato, violación y asalto agravado. El sitio de internet Mobuda emitió un informe en donde se puede apreciar que Nueva York ha perdido más residentes que cualquier otro estado. Esta afirmación se basa en los datos compilados entre abril y julio de 2021. En poco más de un año, se confirmó una cifra increíble. 319,000 personas buscaron cielos más azules y abandonaron Nueva York en ese periodo de tiempo. Las personas se van por razones que incluyen alto nivel de desempleo, pésimas condiciones de subempleo, rentas incrementadas descontroladamente, costo de vida inalcanzable y altos impuestos en comparación con otros estados. Alrededor del 20% de los neoyorquinos que buscaban mudarse planeaban irse a Florida en primer lugar, teniendo a California y Texas como su segunda y tercera opción. Pero los destinos preferidos también incluyen Colorado, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Illinois e incluso Georgia. Tomemos como ejemplo del estudio la localidad de Jamaica, muy cercana a Queens y a solo 22 minutos de Manhattan en tren. Antes de la pandemia, Jamaica contaba con algunos de los alquileres más baratos. Muchos jóvenes profesionales viviendo en esta zona de los suburbios contaban con facilidades de transporte a la ciudad. Estos son algunos datos que el estudio recopiló de la situación actual de Jamaica. Población alrededor de 150,000 habitantes, valor promedio de la vivienda $770,000,
Alquiler de un apartamento de 2 dormitorios $2,000 a $3,000. Ingreso promedio $57,000 anuales. Los profesionistas están abandonando Jamaica debido a que nunca tendrán oportunidad de comprar una vivienda, y la criminalidad se ha elevado a medida que las calles y establecimientos van quedando vacíos. Los lugareños han contado sus historias y el por qué se mudan de la ciudad de Nueva York. El estudio realizó encuestas entre habitantes de Nueva York acerca de por qué estaban tan desesperados por irse. Los encuestados mencionaron como causas principales alto costo de vida, alquileres de locura, impuestos demasiado elevados. Otras razones que surgieron en las encuestas fueron la vida acelerada, el ruido incesante, el estrés constante en la lucha por llegar a fin de mes, el tráfico exasperante, un lugar menos que adecuado para criar hijos, y especialmente un terrible miedo a la recesión. Muchos de los encuestados mencionaron que irse supone un drástico cambio de vida, que aman profundamente la ciudad que dejan atrás, pero que las circunstancias son de tal magnitud que no les ha quedado más remedio que partir. A nivel turístico, Nueva York aún puede ser divertido, lleno de vida y con una gran escena cultural, pero sus promotores olvidan contar lo caro que es vivir en Nueva York. La ley estatal, que data de hace 40 años, creó un sistema de impuestos para favorecer a los propietarios de viviendas unifamiliares sobre los inquilinos o los edificios comerciales. Esto ha resultado en acciones injustas contra propietarios de inmuebles que generan ganancias moderadas. Estas propiedades pagan los mismos impuestos al Estado que los edificios y rascacielos de lujo. Para tener una idea, una vivienda valorada en $450,000 debe pagar en impuestos al Estado de Nueva York alrededor de $5,000 cada año. Y ese monto sube si sube el valor de la propiedad. El año pasado se realizaron negociaciones con las autoridades donde cientos de propietarios imploraron una reforma a la ley. Su reclamo pedía simplemente un sistema que eliminara las desproporcionadas desigualdades en las tasas de impuestos. Muchos propietarios han terminado seriamente endeudados y otros consideran irse de la ciudad. Y hay que decir que existen personas que mantienen propiedades que han estado en la familia por más de 100 años. La respuesta del alcalde Adams ha sido la de darle prioridad al asunto. Y si esto parece injusto, no es nada en comparación con los impuestos personales. Para ilustrar lo que los neoyorquinos pagan cada año por concepto de impuestos. Tomemos como ejemplo a un profesional que consigue empleo y devengará $8,000 al mes. Puede que comience su trabajo con mucho entusiasmo, pero pronto verá cómo su salario se desvanece ante los numerosos impuestos que deberá pagar. De esos $8,000, deberá pagar $1,000 por concepto de impuesto sobre la renta, y $465 a la seguridad social. Además, otros $385 van destinados al seguro médico, $109 al impuesto sobre la renta del estado de Nueva York, y $35 al seguro de licencia familiar. Al final, esos $8,000 se han convertido en $5,456. El estado se ha llevado un 27% de sus ganancias. En apenas unos años, Nueva York pasó de ser una ciudad cosmopolita de clase mundial a un lugar arruinado con una economía golpeada y miles de personas abandonándola diariamente. La vida se ha convertido en un interminable calvario para los neoyorquinos. En pocos años, las pésimas políticas del gobierno han arrastrado a Nueva York en una espiral que inevitablemente terminará en una recesión. La pandemia jugó en contra de la economía en general, pero en el caso de Nueva York ha sido brutal. Lo más lamentable es que el cierre estricto y prolongado de la ciudad llevó a la quiebra a muchos pequeños negocios que formaban parte de la fibra económica de la ciudad. La crisis de migración en Nueva York solamente ha venido a agregar más gastos al ya desbordado presupuesto del Estado. Mientras tanto, las autoridades no parecen estar logrando controlar la grave situación de la creciente criminalidad en la ciudad. Incluso si hoy se produjera un brusco cambio político, llevaría años a la Gran Manzana lograr una completa recuperación económica que la restableciera como una opción sólida para comenzar una nueva vida. Gracias por llegar al final de este video. Eres genial. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias. Un saludo muy grande.